Un poder judicial independiente resulta para todos los individuos el último escalón antes del caos. Desde siempre, la justicia ha resultado para la humanidad un reclamo y una necesidad para vivir en paz y poder progresar. Los regímenes totalitarios siempre han sometido al poder judicial para esconder la corrupción e imponer políticas o ideologías. A partir de la década de los 90, se implementó un perverso proyecto de politización del Poder Judicial. Poco a poco se fue demoliendo la esencia de la justicia, que es su independencia frente a intereses partidarios o financieros, en un proceso constante que nos ha hecho volver al imperio de la ley del más fuerte, es decir, al caos y la esclavitud. Esta demolición controlada fue articulada en bloques, reformas legislativas y planes de estudio en las facultades de Derecho, llegando incluso a las editoriales jurídicas privadas mediante la conformación en cada una de un consejo de redacción manejado ideológicamente. Con esto se logró que el Poder Judicial se transformara en permeable a las ideologías del nuevo orden mundial, brindando impunidad a pequeños grupos sectarios que obtienen el amparo de los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales. En la implementación y desarrollo de este plan, sin dudas le cupo un papel especial a la Corte Suprema de la Nación y a los tribunales superiores de la provincia, unificadas en un solo objetivo. Algo debíamos hacer y comenzamos por asumir el riesgo. Junto a mi colega Gerardo Daniel Novelo, que llevó todo el peso de su confección, presentamos por mesa de entrada de la legislatura provincial de Córdoba un pedido de juicio político en contra de todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia. En una denuncia de 270 carillas, acusamos a los máximos magistrados de numerosos hechos que encuadran en las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones e indignidad, de lo que se destacan especialmente el tráfico de influencia, incumplimiento de los tratados sobre derechos humanos, nepotismo y asumir tareas legislativas en contra del sistema republicano del reparto de poderes, lo que constituye lo que en derecho internacional se llama crimen judicial organizado. Como es fácil de advertir, resulta imposible resumir toda la presentación, por lo que este video solo va a contener la parte introductoria. Para el que se encuentre interesado, colocamos al final el link a la página de los principios en donde podrá encontrar y bajar el archivo en PDF. A la mayoría de las personas les resultará un poco complicado y con demasiada terminología jurídica, pero resulta recomendable escuchar parte de la presentación para que note la seriedad de esta y que no resulta, como será seguramente la defensa que se escribirá, una denuncia por haber resultado adversos todos nuestros recursos y defensas en los distintos procesos. Por el contrario, todos los hechos que se les imputa tienen frondosa prueba documental que los avala. Simplemente, estas irregularidades se cometen con los abogados que resulten díscolos al sistema global de dominación y se opongan a las injusticias notables de un grupito de personas que deciden en secreto, posiblemente por pertenecer consciente o inconscientemente a la gran logia simbólica de Argentina, creada en Córdoba en el año 2012, el destino del resto de los cordobeses. Necesitan de imponer criterios jurídicos personales, caso de la guía del aborto, para lograr su cometido de insertarnos en el nuevo orden mundial con todas sus consecuencias. Creemos que es importante la difusión en las redes, por cuanto es la única forma de torcer el brazo de la corrupción generalizada, pero que encuentran su punto más bochornoso en la corrupción judicial. Les pido lo compartan con sus contactos. La condición de ciudadanos de la provincia y perjudicados por la actividad irregular de los denunciados nos legitima para formular denuncia con el objeto de que se promueva juicio político, artículo 113, Constitución Provincial, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y al Fiscal General de la provincia por las causales previstas por la ley, artículo 112,
Constitución provincial, derivada de su mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones con motivo de sus vinculaciones con diversos procesos administrativos y judiciales que dieron lugar a la cosa juzgada aparente o fraudulenta por corrupción administrativa judicial con efectos propios de un crimen judicial organizado, y determinó que no fuéramos oídos con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en un plano de igualdad y no discriminación con despojo de nuestro patrimonio particular en violación de las obligaciones internacionales, artículos 1, 8, 21 y 25 de la Convención Americana, asumida por Argentina en la esfera de su política regional al no otorgar un recurso adecuado y efectivo para la protección de los derechos de los suscriptos. Contexto general de los hechos. Desde hace varios años, el Poder Judicial de la provincia, que conducen los denunciados Domingo Cecín, María Marta Cáceres de Volati, Mercedes Blanc de Arabel, Luis Rubio, Aida Tarditi, Sebastián López Peña y el fiscal general de la provincia, Alejandro Moyano, experimentan un fenómeno de falta de transparencia institucional por el declive de una agenda con perspectiva de respeto por los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, con el que se rinde la independencia del Poder Judicial y se persigue la protección de intereses de grupos de poder, familiares y amigos del tribunal, que originan una práctica discriminatoria y persecutoria en perjuicio de los abogados que confrontan con la actividad fraudulenta por tráfico de influencia que deriva en corrupción judicial. Con ese enfoque sistemático recurren a diversos abusos funcionales al desconocer los alcances, límites y aplicación correcta de la ley interna a los hechos del caso, en violación de los derechos humanos, inhibiendo la libertad de expresión como abogados del foro local por discursos legalmente protegidos y, a la vez, obstaculizando el acceso a la verdad en las causas penales, renunciando al ejercicio del poder punitivo del Estado, sustrayendo a los acusados, especialmente a magistrados y funcionarios judiciales, de la acción de la justicia, concediéndoles entonces impunidad por el solo hecho de mantener determinada relación con el poder judicial y o grupos de poder organizados. Al confrontar la corrupción judicial, invariablemente estos denunciados han obtenido como respuesta la fabricación de sumarios administrativos, subordinados a la autonomía e independencia del Tribunal de Disciplina de Abogados, y desde luego el Colegio de Abogados, a su antojo, con la integración de colegas afines a la estructura judicial del poder, que luego, a su vez, convalidan por vía de la cosa juzgada, aparente o fraudulenta en sede judicial, en contra del abogado indebidamente sancionado. La falta de acatamiento de la ley con la que se conducen impide encauzar las denuncias y, desde luego, dirimir institucionalmente los conflictos interpersonales como garantía del orden y la estabilidad de la sociedad civil. Los magistrados del Tribunal Superior denunciados no perciben la obligación de obedecer la ley y menos aún demuestran ser la autoridad capaz de hacerla valer, en la medida que permiten dar a entender a quienes denuncian la corrupción judicial que vivir bajo un Estado de Derecho no otorga la certeza de que peticionar por los derechos y garantías fundamentales de la persona humana sea el camino que deba recorrer cualquier persona para lograr su reconocimiento o restablecimiento, como así también que los pactos internacionales no se respetan en esta provincia y cuya situación anómala importa la ausencia de las garantías judiciales indispensables para obtener justicia en el caso particular. Mediante esa conducta reiterada y pertinaz, no se observan las exigencias del debido proceso legal inherente a la administración de justicia, estrechamente relacionada con el derecho de ser oídos por un tribunal competente, independiente e imparcial, y tiene que ver con las características del procedimiento, particularmente la debida transparencia, respeto por la presunción de inocencia o tener que suministrar prueba
de un hecho negativo a la recepción y apreciación judicial de las pruebas ofrecidas por las partes y el derecho a peticionar el apartamiento de los jueces y funcionarios o el otorgamiento de recursos adecuados y efectivos, derechos o garantías todos, que reduce a la inutilidad e impotencia el de recurrir al órgano judicial para su protección. Los derechos humanos como límite a la relación vertical entre el individuo y el Estado. De conformidad con el artículo 1 de la Convención Americana, frente a todo el sistema transversal del pacto, los derechos humanos resultan una categoría normativa respecto de la cual es titular la persona humana, por el solo hecho de su condición de tal, y tiene como punto de referencia su dignidad. También denominados derechos fundamentales, por referirse a los derechos y garantías consagradas por la Constitución y se consideran prerrogativas que el individuo tiene frente al poder estatal para limitar su ejercicio, cuya función es la de excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual y reflejan las exigencias que cada ser humano puede formular a la sociedad de la que forma parte, de modo que comprende las obligaciones del Estado tanto en lo que se refiere a derechos civiles y políticos como a derechos económicos, sociales y culturales, y una vez consagrados se vuelven irreversibles. El artículo 1 de la Convención Americana reconoce al individuo un conjunto de derechos y es el propio Estado quien asume las obligaciones correlativas de respetar los derechos y libertades reconocidas por el pacto, para lo cual debe organizar el poder público de manera que pueda garantizarlos y por consiguiente es su conducta a través de cualquier persona, jueces, administrativos o funcionarios y magistrados judiciales en ejercicio de la autoridad pública la que puede caracterizarse como una violación de los derechos humanos. Desde el año 2009, los suscriptos somos objeto de parte de jueces de la justicia provincial y abogados del Tribunal de Disciplina de Abogados a requerimientos de los abogados Guillermo Fernando Scuti y Juan Carlos Vélez Funes de hostigamiento, acoso, perturbaciones e intimidaciones mediante la persecución de la matrícula profesional. Los nombrados obtienen del Tribunal de Disciplina de Abogados y determinados tribunales judiciales, incluido el Tribunal Superior, una ayuda sistemática y fuera de la ley, que comienza, como dijimos, con la fabricación sistemática y fraudulenta de causas judiciales o administrativas por tráfico de influencias, sometiéndonos a procesos injustos y responsabilidades administrativas totalmente improcedentes para el derecho internacional público de los derechos humanos y la Constitución provincial, con los cuales se nos acusa de ser indisciplinados como abogados del foro local, y con esa campaña de difamación y descrédito se han aplicado y ejecutado sanciones administrativas y económicas, exhibiéndonos públicamente como si fuéramos delincuentes y antisistema. Que las falsas acusaciones son influenciadas ilegalmente por los letrados mencionados por ocultar, conservado su impunidad, sus conductas claramente estafatorias en diversas causas judiciales en las que intervienen y por las que fueron denunciados penalmente por nosotros. Entre los magistrados y funcionarios intervinientes se encuentran la ex vocal de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, Nora Garzón Marfort de Velo, cuñada de Scuti, y el ex fiscal de Cámara Civil y Comercial, Francisco Junget Vaz, relación de amistad con Garzón Marfort de Velo y Scuti, y de la relación de su cuñada con los integrantes, funcionarios y magistrados del Fuero Contencioso Administrativo Provincial, el camarista Ángel Antonio Gutiérrez, y con el vocal de la Cámara del Crimen de Séptima Nominación, Víctor María Vélez, primo hermano de Juan Carlos Vélez Funes y cuñado de Gutiérrez, e indirectamente con los señores vocales del Tribunal Superior a través de su hermano, el camarista federal Ignacio Vélez Funes, y otros integrantes de las cátedras de Derecho Penal de las facultades de Derecho que funcionan en esta capital. Mediante esa conducta y relación de poder por tráfico de influencias y abuso funcionales por corrupción judicial,
procuran hacer callar a los suscriptos, es decir, inhibirlos de los discursos legalmente protegidos, restringiendo así el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Convención Americana, la Constitución de la Provincia de Córdoba y los principios básicos sobre la fundación de los abogados, aprobados por el 8º Congreso de la ONU en La Habana, Cuba, 1990, en la medida que las denuncias penales y ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados no pueden ser objeto de censura previa mediante la iniciación de sumarios y sanciones administrativas, o bien como respuesta a las mismas, inmediatamente de denunciado algún magistrado, funcionario o colega, se inventa un sumario en el Tribunal de Disciplina de Abogados, sin que ningún tribunal jurisdiccional o el propio Tribunal Superior proteja los derechos humanos de los suscriptos, que para ello se valen de la aplicación de la ley que regula el ejercicio de la profesión de abogados y colegiación obligatoria, 5.805, la que no cumple con los estándares internacionales establecidos para los derechos humanos al reemplazar la competencia del fuero civil y comercial por el fuero administrativo y contencioso administrativo por causales vagas o ambiguas de tipo abierta que permiten su uso discrecional como herramienta de persecución o venganza por aquellas denuncias penales por nosotros efectuadas. Violación del derecho al debido proceso legal. La Ley 5.805 estructura el núcleo del procedimiento disciplinario sobre la base del sistema procesal civil previsto para los conflictos privados, en contraposición con el derecho público democratizador del debido proceso legal, en la medida que otorga amplias facultades de investigación y juzgamiento al margen o contrario al respeto por los derechos humanos, con una finalidad persecutoria de carácter discriminatoria, en donde al abogado se lo obliga a confesar los hechos y ofrecer prueba que pueda perjudicarlo. No rige el principio de inocencia ni el principio de igualdad de armas. Reiteramos que la prueba debe ser producida por el abogado sobre quien recae la acusación o imputación, pero se agrega la gravedad del hecho que al Tribunal de Disciplina de Abogados lo domina el tráfico de influencia por la relación de su autoridad con el Poder Judicial y determina su falta de competencia, independencia institucional o individual e imparcialidad que impiden que el presunto infractor tenga un justo juicio. Derecho de ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. El Tribunal Superior jamás toma en consideración que el derecho de toda persona a ser oída en cualquier proceso por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial se encuentra recogido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Aquellos requisitos constituyen un presupuesto fundamental del debido proceso, pues su incumplimiento generaría la desprotección del justiciable antes del inicio formal del enjuiciamiento. En tal sentido, la Corte ha establecido que estos requisitos deberán ser cumplidos por cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que decida sobre los derechos y obligaciones de las personas a través de sus resoluciones. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos también ha afirmado que el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, también contemplado por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. La Convención Americana reconoce el derecho a la libertad de expresión, que comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier procedimiento o elección de la persona, por ejemplo, la denuncia penal, el cual no puede estar sujeto a previa censura, sino solo a responsabilidad civil ulterior que depende, a su vez, de la iniciación de un juicio ante los tribunales con esa competencia. Además,
establece que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales por cualquier medio, encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. La posible responsabilidad derivada de las críticas o denuncia penal por la actividad estafatoria o fraudulenta por corrupción judicial dirigidas a los abogados de la contraparte o magistrados y funcionarios del Poder Judicial o Tribunal de Disciplina de Abogados no permite al Estado el reemplazo o sustitución de la competencia civil por la administrativa disciplinaria, como lo regulan los artículos 50 y 82 de la Ley 5.805. El Tribunal de Disciplina de Abogados carece totalmente y objetivamente de independencia funcional frente al Poder Judicial de la provincia, por la aceptación de una política de subordinación dominada por el tráfico de influencias como consecuencia de la integración con miembros que tienen relación de parentesco, amistad social o de compromiso con determinada autoridad judicial, siempre supeditada a la política impuesta por el Tribunal Superior. Como ejemplo, citamos que el día 17 de mayo del año 2004, el señor Armando Andruet, hijo, funcionario de carrera en el Fuero Civil y Comercial del Poder Judicial Provincial, recibió acuerdo de esa legislatura provincial para integrar la Sala Civil del Superior Tribunal y su esposa, Alicia Bazán de Andruet, pasó a integrar el Tribunal de Disciplina de Abogados a partir del año 2007, función pública que desempeña a la fecha en forma ininterrumpida. Que esa relación de parentesco determina inequívocamente que la abogada Alicia Bazán de Andruet aplique sanciones ya alcanzadas por la prescripción en actuaciones administrativas derivadas de antecedentes remitidos por jueces del Fuero Civil y Comercial en causas judiciales en la que intervino su esposo Armando Andruet como vocal de la Sala Civil del Superior Tribunal, actuando con total falta de independencia e imparcialidad funcional. Además de Bazán, existen otros miembros del Tribunal de Disciplina de Abogados que tienen relación de parentesco o social o de amistad con autoridades del Poder Judicial Provincial, lo que torna inexistente la garantía de independencia que debe existir entre instituciones. Que el señor asesor letrado Daniel Vaz tiene relación de parentesco con Francisco Jungen Vaz, ex fiscal de Cámara Civil y Contencioso Administrativo, Beatriz Jungen Vaz Primos, actual vocal de la Cámara de Apelaciones número 7 en lo civil y comercial, Virginia Jungen Vaz, de quien es tío segundo, actual prosecretaria de la Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal, y además con Silvia Chiapero de Vaz, esposo, vocal de la Cámara de Apelaciones segunda de lo civil y comercial. También integran el Tribunal de Disciplina de Abogados el abogado Francisco Alberione, que tiene relación de parentesco, hermano, con el señor fiscal de instrucción de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Bernardo Alberione, Magdalena Pueyrredón, hermana de María Raquel Pueyrredón de Montfarrell, y José Alberto Martín Pueyrredón, integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal y secretario de la Cámara de Acusación, respectivamente, intervienen en asuntos en los que resolvieron sus parientes. Vulneración del derecho al juez imparcial. Del mismo modo, los miembros del Tribunal de Disciplina de Abogados no garantizan el derecho de los letrados de la matrícula a ser oídos con las debidas garantías por un juez o tribunal imparcial, en la medida que no resuelven los casos en los que intervienen, basándose en los hechos y en consonancia con el respeto por los derechos humanos, precisamente por las influencias o intromisiones indebidas de la autoridad del Poder Judicial Provincial, que conlleva a que promuevan los intereses ajenos a su función al extremo, como dijimos, de recurrir a la fabricación